Bienvenidos, antes de nada, a todos a esta conferencia charla de experiencias cristianas en Tierra Santa. Me alegra mucho que podáis compartir con nosotros una pequeña conferencia que van a dar dos compañeros, Adrián Casabó y María Chiva, que son precisamente dos jóvenes que han estado dentro del campo de trabajo, que es una actividad que tenemos dentro del proyecto de Iniciativa por la Paz, en el cual colaboramos con Cáritas Española de Madrid. Y nosotros nos integramos, nos unimos a esta iniciativa porque la creímos necesaria, totalmente coherente al principio al que nosotros estamos en los principios con los cuales nos regimos cristianos, de ayuda precisamente a los cristianos de allá, que son los grandes castigados, los que ahora mismo se encuentran en situación bastante triste, y que nos vimos en la necesidad de ayudarles de alguna forma. Y la forma más adecuada era la que nos presentaban, que era una cooperación bidireccional, tanto de Cáritas Española como Cáritas Jerusalén. Un trabajo conjunto que ha dado lugar a este campo de trabajo, que es fruto de la colaboración entre ambas Cáritas. Y de ello se desprende en el momento que enviamos gente joven de aquí, de Cáritas Española, pero con colaboración con el resto de las Cáritas diocesanas de toda España, tanto de Castellón, de Madrid, de Teruel, de Valencia, y todas juntamos una serie de jóvenes a los cuales, gracias a la colaboración de Cáritas Española y Jerusalén, comparten durante una semana, 10 días, las vivencias y experiencias con jóvenes cristianos de Tierra Santa, y donde ven el día a día, ¿no? Están con ellos, comparten con ellos su quehacer, comparten con ellos, pues prácticamente desde como viven dentro de sus casas, comparten absolutamente toda la rutina día a día y comprueban las dificultades que desgraciadamente están sufriendo. Entonces, una vez que ya acaba el proceso de colaboración allí en Tierra Santa, una vez que regresan aquí, continúan una labor que es fundamental, y es poner una cara y una voz a aquellos que ahora mismo no tienen, que son precisamente los jóvenes, y no tan jóvenes, sino los cristianos que en Tierra Santa, desgraciadamente, están ahora un 2%, son una minoría, y lo que queremos es, de alguna forma, hacerles presentes nosotros aquí, con los testimonios de los jóvenes que vienen aquí, y a través de charlas, conferencias y demás eventos, pues colaboran de alguna forma a mostrar la situación en la que se encuentran actualmente. Y sin extenderme ninguna cosa más, pues únicamente presentaros a los dos componentes que van a dar la charla. Ya veréis que es una charla súper entretenida, y además con las imágenes que ellos mismos han captado, y lo van a expresar de la forma que también saben hacerlo, y que enseguida os sentiréis unidos y transmitidos por su experiencia. Nada más, muchas gracias. Bueno, buenas, yo soy María. Bueno, no voy a hablar alto, ¿vale? Yo soy María y estuve en el campo de trabajo el verano del 2013, y bueno, fue un poco sorprendente la invitación, pero aunque tenía un poco de miedo, pues me fié del Señor, de que si el Señor me estaba enviando esta misión o este trabajo en mi vida, pues que tenía que animarme a ir. Y fue una experiencia muy buena, luego os contaré más. Hola, yo soy Adrián, fui un año después que María, este verano pasado. Luego también hablaremos de eso, la situación, aunque la experiencia es la misma, cada uno la vive de forma diferente, y también la situación en cada momento fue un poco diferente también. Sabéis que este verano la situación en la zona era un poco más compleja, y os contaremos también algo sobre esto. Yo igual que María, no era una cosa que busqué, a mí me llegó así un poco por casualidad. Luego sí que conocí a María, que me contó un poco más la experiencia que ella había tenido, pero
así como hay gente que a lo mejor sí que está interesada en el tema o conoce o sí tiene mucha curiosidad sobre el conflicto palestino, yo la verdad es que hasta ese momento no la tenía, pero sí que es cierto que es un tema que en el momento en que lo conoces engancha bastante. Y sí que, bueno, deciros también que nosotros simplemente os vamos a contar una experiencia. Ni somos expertos del tema palestino, no sé si incluso a lo mejor hay alguno aquí que sabe algo más. Simplemente os vamos a intentar transmitir una experiencia que hemos vivido. Bueno, para empezar un poco, es solo para situarnos. Aquí vemos la bola del mundo, creo que todo el mundo situamos Palestina en el mapa, ¿vale? Pero para hacernos una idea también, para que luego si hablamos de kilómetros o de territorio, pues podemos comparar que el tamaño de Palestina viene siendo también el tamaño de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Más o menos, un poquito más Palestina, pero para que nos situemos un poco. ¿Verdad? Sí, sí. España. ¿No hay más? Sí, Sí, Palestina. ¿Sí? sí, sí. Sí. Muy bien. Lo primero sería un poco, cuando pensamos en Palestina, supongo que vosotros, y además este verano que sí que tuvimos mucha información y nos llegaban muchas imágenes sobre la zona, ¿qué tipo de imágenes os llegaban? Que era un poco la sensación que se transmitía desde allí, que era lo que podíamos ver aquí. Conflicto. Vale. Imágenes de combate, imágenes de guerra, ¿no? Muy bien, ¿vale? Podrían ser imágenes como estas que vamos a ver ahora. Sobre todo, pues, en junio y julio, que fue cuando allí la cosa estaba más... ¿Vale? Esto es cierto, estas imágenes están, pero también es cierto que hay muchas más cosas que ocurren en Palestina y que no nos llegan. También es cierto que este verano, al final, termina ese conflicto, esos bombardeos en la zona, sobre todo de Gaza. Esto termina, y en el momento en que termina eso, dejamos de recibir información sobre Palestina aquí. Pero eso no significa que la situación en Palestina sea buena. Hay una serie de cosas que no son bombardeos, que no son este tipo de conflictos que hemos visto por televisión, pero que atentan continuamente contra la dignidad de la persona, y que eso sigue pasando allí y no es noticia, desgraciadamente, para que también se pueda hacer eco de eso. Así que, para empezar, vamos a haceros una pequeña introducción histórica sobre el problema que ha habido con el territorio, porque pensamos que sin esto es complicado entender esto así. ¿Vale? Porque también es cierto que en muchas ocasiones se intenta transmitir que es un conflicto religioso, que es un conflicto ideológico, y es principalmente, y cuando estás allí lo ves claro, un conflicto de interés por el territorio. Esta primera imagen que tenéis es de 1946, ¿vale? Esta imagen, el territorio que vemos en verde sería territorio palestino, el territorio histórico palestino. Un año después, en el 47, las Naciones Unidas, supuestamente para intentar poner remedio al conflicto que había en la zona, aprueba este plan de partición. Ya es curioso el plan porque lo lógico sería, si vas a dividir el territorio, la mitad para uno y la mitad para el otro, pero ya podéis ver que no, ¿vale? Que la partición que se hace es un poco ya extraña. Esta es la idea que coge la ONU para dividir un poco el territorio judío y árabe, y esto ocurre el 29 de noviembre del 47. Esa fecha es importante porque luego veréis que en algún otro momento más se repite esa fecha. ¿Vale? Se aprobó, a modo de curiosidad, con 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. En ese momento Palestina se queda con aproximadamente el 48% de ese territorio que tenía un año antes. Luego pasaríamos a esta tercera imagen, que es en el 67. Acaba de terminar la guerra de los 6 días con una amplia victoria militar de Israel, y ocupa todavía mayor parte de Cisjordania. Si miramos al primer plano, estamos hablando de aproximadamente, se queda con solo el 28% del territorio que tenía 20 años antes. Y ya por último, una imagen, en este caso es de 2010, por tanto, seguramente en estos momentos 5 años es algo menos todavía. Estamos hablando que Palestina se queda con el 12% de ese territorio histórico.
¿Qué ha pasado en estos últimos años? Se intensifica la construcción de asentamientos, colonias de israelíes, muchos de ellos que llegan de fuera incluso de Israel y que van rodeando un poco los lugares en los que vive población palestina. También en estos últimos años se inicia la construcción del muro, ahora luego os hablaremos del muro y de los problemas que ha ocasionado. Y podemos ver aquí que Israel es una excepción a nivel mundial porque es uno de los pocos estados que no tiene definidas sus fronteras. No sabes exactamente dónde termina el territorio y dónde empieza el territorio palestino, ¿vale? Ni en relación con los palestinos ni tampoco con Siria. Sí. Muy bien. Esta es un poco la realidad que vemos allí cuando llegamos. Vamos a situarnos un poco. Nosotros estábamos en un pueblecito que se llama Betzala, que está al lado de Belén, a un cuarto de hora caminando. Y estas imágenes que vais a ver ahora son todas tomadas por nosotros y es de los momentos en los que llegamos allí y es la realidad que nos encontramos en Palestina. No es realmente esa que vemos en la televisión, pero vemos todo esto. Nos encontramos con un muro, nos encontramos con colonias dentro del territorio palestino, con muchos problemas de migración, refugiados, separación de familias palestinas por el muro y por el territorio, la humillación que eso supone para ellos, que ahora luego os contaremos casos concretos, pues limitación de recursos también, ya que Israel controla todo lo que les llega a Palestina, y también hay un problema en cuanto a religión, ¿vale? Su libertad en cuanto a religión es bastante limitada. Bueno, este es el muro del que os hablábamos antes. El muro empieza a construirse en 2002, después de la segunda intifada, por tanto estamos hablando de algo muy reciente, ¿vale? Un poco más de 10 años. Supuestamente Israel justifica la construcción de este muro por motivos de seguridad. Entonces tú te imaginas, antes de ir allí, piensas que el muro lo que está haciendo es separar territorio palestino de territorio israelí. Digamos que sería un poco la frontera. Y que los israelíes viven en un lado y los palestinos en otro. Pero no es así, ¿vale? Cuando vas allí ves que el muro ocupa y entra dentro de territorio palestino. Por tanto, ese tema de la seguridad, de separar a unos de otros, no es cierto. La frontera tiene aproximadamente 325 kilómetros y el muro está proyectado, porque sigue construyendo ese muro, para unos 728 kilómetros. Por tanto, vemos ya que no se corresponde eso. Se supone que esa frontera, esa línea verde está marcada por la ONU y se debería respetar. Esa línea verde parte de Jerusalén, en Jerusalén Este y Jerusalén Oeste. Se supone que la ciudad, que en un principio tendría que ser internacional por la afluencia de culturas y religiones que hay allí, no lo es. Entonces, digamos que se la han partido, se la partieron en esos mapas que os hemos enseñado antes, y esa línea verde se debería respetar. ¿Vale? Esa sería la frontera que se supone que debería Palestina seguir teniendo y que no tiene para nada. Bueno, así que vemos que más que separar israelíes de palestinos, realmente separa palestinos de palestinos. Ahora luego veremos también un poco reflexionar cómo esto está pasando en la última década, que nos llegan informaciones prácticamente de cualquier lugar del mundo al instante cuando están pasando, y como de esto se conoce tan poco. ¿Vale? Bueno, yo personalmente sabía que había algo de un muro, me sonaba, pero hasta que no tuve la oportunidad esta de ir, y bueno, antes sí que formarnos un poco sobre lo que pasaba allí, era una realidad que desconocíamos, ¿no? Cuando llegas ahí dices, ¿cómo puede ser que esto esté pasando y que esto no llega absolutamente nada? El muro, ¿veis? Esto es justo, bueno, si no me equivoco, es justo de Betzala, yendo hacia el camino de Mesan. El muro rodea carreteras y todo, luego os explicaremos también el tema de las carreteras porque es un tanto complicado, pero separa totalmente y da unos bocados al terreno que no tiene lógica ninguna, digamos, en cuanto a su justificación, ¿no? Ellos lo justifican por medidas de seguridad y no tiene ni pies ni cabeza. Sí que vemos un muro muy pintado, muy reivindicado, algo que nosotros también hicimos como cristianos que para protestar un poco, pues vemos sí que un muro pues muy pintado, con muchos dibujos,
en los que muchos activistas y mucha gente va allí para ver ese muro. Esperamos verlo algún día en el suelo. Sí, esta es una imagen de la última visita del Papa. Esto es cerca también de Belén. Sí. Sí, luego comentaros también el muro. Decíamos que empezó a construirse en 2002, un año después es declarado ilegal. ¿Vale? El Tribunal de Justicia de La Haya declara ilegal el muro. En ese momento se habían construido unos 200 kilómetros aproximadamente. Desde ese 2003-2004 hasta ahora estamos hablando ya de que en este momento ocupa unos 600 y pico kilómetros. Por tanto, 400 y tantos kilómetros se han construido después de ser declarado ilegal. Y se construye, se levanta muro y no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Veis también que el muro no es algo que levantan en una noche de hoy para mañana, sino que estamos hablando de un muro de unas dimensiones importantes, con alambrado por arriba en muchas zonas, torres de control. Militarizadas, con cámaras en todas las esquinas del muro. Sí. ¿Qué ha causado o qué consecuencias ha tenido la construcción de este muro? Una sería familias enteras que quedan separadas. Gente que a lo mejor la familia se queda en una población a un lado del muro y la otra en el otro. En mi caso, por ejemplo, bueno, nosotros coincidimos que estuvimos con la misma familia, porque bueno, ahora cuando os expliquemos un poco más del campo, nosotros vivimos allí con una familia palestina. Yo pienso que es uno de los aciertos del campo de trabajo, porque eso te permite conocer realmente cuál es la problemática, cuál es el día a día y qué es a lo que ellos se deben enfrentar todos los días, ¿no? Conviviendo con ellos. Entonces, en la familia en la que estábamos, justo este verano los abuelos habían tenido un nieto, pero su hijo vivía, no sé si a unos 10-15 kilómetros de donde ellos vivían. Ella, 2 meses después de nacer, todavía no había podido conocer a su nieto porque el gobierno israelí consideraba que eso era motivo suficiente como para autorizarle a cruzar el muro y poder ir a visitar a su nieto. ¿Vale? Ahora, unos cuantos meses después, sigue sin poderlo conocer. Esto es una realidad que luego os explicaremos que es bastante habitual. Aparte de esto, pues también palestinos, musulmanes y cristianos que no pueden visitar los lugares santos. El muro, por ejemplo, separa la natividad del sepulcro en Jerusalén, pues eso también es un problema que viene derivado por la construcción de este muro. El muro también conlleva lo que son los checkpoints. ¿Qué es un checkpoint? Un checkpoint es una puerta en ese muro o incluso un punto de control en cualquier lugar del territorio palestino. ¿Vale? Ya sabemos que Israel es un estado militarizado, ¿vale? Entonces ellos controlan todo con militares. De hecho, chavales muy jóvenes que están en las carreteras y en estos puntos de control, que es bastante impactante también enfrentarte a algo así, ¿no? A una metralleta así real. Entonces, en estos puntos de control hay diferentes formas. Algunos se abren por temporadas del año, otros a horas, otros si les apetece no lo abren. Y si tú tienes un permiso para cruzar, para ir a trabajar de Belén a Ramallah y tienes que cruzar por ese checkpoint todos los días y tú tienes el permiso para pasarlo, pero si a ellos les apetece cerrarlo, lo van a cerrar. Y si a ti ir a Ramallah te cuesta media hora, pues te va a costar 1 hora y media porque te toca ir por el desierto palestino y dar toda la vuelta hasta llegar a Ramallah. Esta es la situación que ellos viven allí. O sea, pueden cortarles el paso de cualquier manera como quieran y sin ninguna justificación. ¿Vale? Esto es lo que vemos aquí. Además, checkpoints en los que muchas veces los militares tratan muy mal a los palestinos. Ahora luego os contaré yo una experiencia cruzando un checkpoint. Han llegado a morirse gente porque no han podido llegar al hospital, mujeres que han parido en los checkpoints por no poder llegar al hospital, y esto es real y sigue pasando, tanto en estos que son fijos en el muro como en medio de la carretera plantan una alambrada de un punto de una parte de la otra y se ponen allí, y entonces a todo el que pasa pues le piden papeles o que sea y le dejan pasar o no, depende sin criterio. Claro, nosotros también, cuando cruzabas un checkpoint de estos, evidentemente impacta, pero tú tienes la tranquilidad de que eres comunidad internacional y en principio, aunque la impresión no tiene por qué pasar nada, pero claro, imaginaros ellos todos los días simplemente para ir al trabajo
todos los días tener que someterse a esta humillación, pues la verdad que es algo muy, muy duro. Sobre los militares también, algo curioso, el gobierno israelí a los palestinos no les deja hacer el servicio militar, creo que son 3 años, si no recuerdo mal. Sí, 3. Vale, lo hacen todos chicos y chicas israelíes, los palestinos no pueden hacerlo. Nos comentaban también que, claro, para que la población palestina de esa edad, los jóvenes, no puedan, digamos, superar a los israelíes, lo que hacen que ese periodo de 3 años, como no pueden hacer el servicio militar, no les permiten estudiar en la universidad. Porque para que tú, cuando terminas, esa persona termina los 3 años de servicio militar, no haya superado el palestino en estudios y demás al israelí. ¿Vale? O sea, que imaginaros, esto no es algo que se les ocurre de hoy para mañana, sino que detrás hay un planteamiento bastante importante. Sí, así como experiencias, bueno, yo antes en el muro no lo he dicho, pero nosotros una actividad en las que hicimos en el campo de trabajo, que ahora lo explicaremos más, fue ir a pintar el muro. Fuimos al lado del campo de refugiados de Aida, que está en Belén, y íbamos con más jóvenes, como ya os hemos dicho, que compartíamos el día a día con jóvenes cristianos. Al llegar al muro, o sea, había gente que decía que en sus 21 años de vida no se habían acercado al muro, a un muro que tienen, pues, o sea, es que lo ven desde sus casas, lo ven el muro, y no se habían acercado. Les preguntamos que por qué. Y dicen, ¿por qué no? Porque mi madre me dice que no me puedo acercar, para mí es algo malo, o sea, no es algo bueno, es como tienen miedo de acercarse. Y estando allí también, justo pintamos al lado de una puerta muy grande, y en la que al otro lado de la puerta, si no me equivoco, está la tumba de Ruth, que es muy importante para los judíos. Por lo tanto, el muro hace una cosa muy extraña, que hace un cuadrado exactamente así, o sea, el muro hace así, se abre, coge un trocito y se vuelve a cerrar y vuelve a continuar, o sea, es una cosa muy extraña. Y una puerta de esas coincidía ahí. Y por debajo de la puerta nos asomamos algunos a ver qué se veía al otro lado, nosotros valientes. Y al otro lado había judíos, de estos, pues típica imagen judía así, ortodoxos con sus vestimentas y tal. Pues hubo una chica que se puso a llorar del miedo que le había dado, o sea, el sentimiento de miedo que tenía de ver a militares y a judíos al otro lado, de ellos como palestinos no se sentían seguros al lado del muro que tienen a 1 kilómetro, 2 kilómetros de sus casas. O sea, y pasándolo bastante mal en ese momento por estar allí, porque nosotros haciendo una pintada no sentíamos el peligro, pero ellos sí, ellos como palestinos realmente sí que veían peligro. Y luego, bueno, cruzando el checkpoint, a mí me impactó bastante yendo en Hebrón, cruzando para ver la sinagoga, mezquita que hay allí, cruzar, porque Hebrón es también un punto muy radical en Palestina, pero cruzar un checkpoint así, tú un poco tan feliz como aquel que dice, y ver a un chico joven apuntando con la metralleta a todo el que sale del checkpoint, pero tal cual así, o sea, fijo, que sabes que no va a disparar, pero yo creo que es algo que impacta y son cosas que se te quedan y que dices, bueno, esto, si a mí me ha impactado, ellos lo pasan día a día, si les dejan pasar, o sea, es día a día, es su continua vida, todos los días así. Entonces, la verdad que, igual que el detector de metales, el miedo que tenían las chicas a poder pitar en el detector de metales, que te pite, porque claro, cuando vas a cruzar, pues como un aeropuerto, es un control de metales y de pasaporte. Entonces, claro, me decían que me quitara los piercings porque iba a pitar. Yo les dije que yo no me los podía quitar, y claro, yo no tenía miedo, si pitaba me daba igual. Íbamos a ir, y pasábamos de Belén a Jerusalén, y dije, no pasa nada. Pero ellas tenían un montón de miedo y no paraban de quitarse cosas y me decían, pero quítatelo, o sea, súper preocupadas, porque ellas, si pasaban y pitaban, no iban a venir con nosotros a hacer la actividad en Jerusalén. Y, o sea, ver ese miedo en gente joven con la que estás compartiendo todos los días, para mí es muy impactante y me dijo mucho. Esta sería un poco la situación, lo que os hablamos de los permisos. Estos permisos se dan puntualmente, además deben renovarlos cada cierto tiempo. Y lo que os decíamos, ese permiso te permite a lo mejor cruzar por estos checkpoints entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde. Está todo muy limitado. Cada cierto tiempo deben renovar esos permisos. La situación, para que la entendáis, sería la de
siendo un extranjero en tu propio territorio, ¿vale? Tienen como un permiso de movilidad durante cierto tiempo, ¿vale? Por ejemplo, ellos suelen pedir permisos para ir a Jerusalén para celebrar la Pascua o para cosas así, y la verdad que suelen pedirlos en familia y suelen dárselo al padre y a un hijo y no se lo dan a la madre y a los otros hijos. O sea, hacen cosas así bastante estratégicas, o por lo menos parecen estratégicas, para intentar dividir, ¿no? Y que la gente no pueda celebrar lo que ellos sienten con total libertad. Luego aquí os hemos puesto los estatus, esto es bastante lioso porque hay 3 tipos de estatus allí y de carnets de identidad, por decirlo de alguna manera. Está la nacionalidad y la ciudadanía israelí, que sería, bueno, con justificar que yo he tenido un antepasado judío tendría la nacionalidad israelí, tendría derecho a vivir aquí. Luego está la nacionalidad palestina, pero con la ciudadanía israelí. O sea, ellos han nacido palestinos, pero en el momento de partición del territorio y en el momento en el que se creó el Estado israelí, ellos se quedaron a vivir allí y tienen una ciudadanía israelí, pero no tienen los mismos derechos que un israelí. Y luego está la nacionalidad, bueno, le decimos nacionalidad entre comillas, ¿vale? Porque no es nación, pero ciudadanía palestina, ¿vale? Pues que son los palestinos con los que nosotros convivíamos. Y luego he puesto un asterisco con la de la ciudadanía israelí porque esa ciudadanía no es para siempre, pueden perderla. Si ellos se van más de X meses a vivir a una zona palestina, pierden esa ciudadanía israelí y no podrían volver a su casa. Como por ejemplo les pasaba a unos chicos que conocíamos que ellos eran de Nazaret y estaban viviendo en otro sitio, entonces no tenían que volver a Nazaret muchas veces para justificar que no vivían en el otro sitio y que vivían en Nazaret, ¿vale? Un poco para no perder esa libertad de poder cruzar el muro. La verdad que incluso después de estar allí, tú hay cosas que sigues sin entenderlas, ¿no? Evidentemente, cuando te las explican antes de ir no las entiendes, pero hay cosas que incluso después de verlas cuesta ubicarlas mucho. Esto, por ejemplo, es curioso. Ellos, claro, no reconocen a los palestinos, pero, por ejemplo, todo el control, todo el registro de habitantes lo lleva Israel, no lo lleva nadie en Palestina. ¿Vale? O sea, es algo, la verdad que todo esto es muy complicado. De los permisos y demás es algo muy complejo. Bueno, los asentamientos para mí es una de las alarmas que dice que el muro no tiene ningún tipo de justificación, porque los asentamientos son mini pueblos, mini ciudades dentro del territorio ocupado de Palestina, ¿vale? Y más allá del muro, o sea, a mí me pueden contar lo que quieran, pero si están haciendo un muro y luego se construyen sus casas, o sea, hacen un muro por seguridad y luego hacen sus casas dentro de ese muro y viven más adentro del muro, o sea, el muro no es por seguridad, perdona, no lo sé. Quiero decir, no, ¿cómo estás viviendo luego tú a 1 kilómetro y el muro te está pasando por detrás? Te da igual, pero tú lo que quieres es vivir aquí dentro, tú lo que quieres es este terreno. O sea, es que yo creo que es tan ilógico y que no se sostiene por ningún sitio. La verdad que es muy impactante eso también. También que, claro, como la población también hay la que hay, que lo que estaba ocurriendo hace unos años que buscaban a judíos de otras partes del mundo y los traían a vivir a estas colonias. Dice que la mayoría de los últimos años eran rusos, judíos rusos, que los traían desde allí, les ofrecían la casa, trabajo y demás, y empezaban a vivir en una de estas colonias. Les ofrecen para ellos, pues, o sea, les dan oportunidades, digamos, o les hacen más fácil la adquisición de eso, de las casas y de un trabajo, les facilitan mucho eso. A ver, esto para mí también es importante porque yo como cristiana católica que soy, creo en el Antiguo Testamento con el que ellos justifican un poco esto de su tierra prometida. Pero, o sea, yo también creo en esas palabras y todos los cristianos con los que convivimos creen en esas palabras. Y la verdad que muchas veces ves que se pone eso también, ¿no? Y que dicen esa frase o que ellos sienten eso. Y a mí eso, bueno, a mí yo creo que a muchos cristianos les ofende. Porque eso no es lo que Dios querría. Dios no quiere eso para nadie. No puedes oprimir a tu prójimo, por decirlo de alguna manera. El tema de las casas ocupadas. Comentamos también antes el muro. Mirad que en ocasiones, en este caso por ejemplo, el muro pasa apenas 2 metros de esta casa.
estuvimos ahí visitando y hablando con los propietarios, nos comentaba que los niños hacía un año habían decidido pues, pintar esas imágenes en el muro para que todos los días cuando salieran de casa no se encontraran directamente con esa pared. También hay problemas, estuvimos también visitando algunas casas en las que, en una en concreto, que la historia que la verdad era muy fuerte, nos contaban que una noche llegaron los militares a la casa, era un señor viudo que vivía con sus hijos, y que llegan una noche los militares y les dicen que a partir de ese día esa casa ya no es suya, que van a vivir ellos. Ellos ocupan esa casa y en este caso concreto, creo que hay alguna imagen después, Sí. Aquí, el señor nos contaba que él había decidido que de ese lugar no se iba porque era el lugar en el que había crecido su familia y era el sitio en el que él pensaba que debía vivir. Entonces empezó a construirse justo detrás de su casa, en el patio, primero como una especie de tienda, luego algo más para vivir allí. Entonces esta familia vive todos los días dentro del espacio del jardín de su casa, viendo como en su parte delantera de la casa, digamos original, entran y salen todos los días los militares y ellos no pueden entrar allí. Incluso nos contaba cómo se meten con los hijos, les insultan, puertas vigilando, para que veáis también esa resistencia que haya. Esta persona además había tenido el apoyo de muchos vecinos, había convertido un poco como símbolo de resistencia en esa zona, con tan mala suerte también que cuando consiguió que se admitiera a juicio el caso, el abogado que le llevaba lo vendió y se quedó con el dinero y sin poder resolver el... Sí, la verdad que es una historia bastante trágica y enrevesada porque tienen unas historias muy fuertes. La primera foto es de cuando estuvimos nosotros y la segunda de cuando estuvo Adrián. Esto es Sheikh Jarrah, Jerusalén Este. Ahí se ha hecho bastante famoso, es una zona donde muchos activistas van a colaborar con ellos, y estando en ese momento en el jardín él nos decía que estábamos vigilados por unas 7 cámaras. Y es real, o sea, y las casas de enfrente que antes eran de palestinos, ahora mismo tenían en cada esquina de la casa, tienen 2 cámaras vigilando su casa ellos cuelgan la bandera israelí para decir que esa casa es suya, y ves a los colonos, porque han cogido esa casa que antes era de palestino, con sus pistolas en el cinturón y viviendo allí en una casa que antes era de una familia palestina, y viven enfrente unos de otros, y este hombre es muy valiente, él y su familia, y han resistido ahí. Primero les tocaba vivir en el jardín y al final ahí siguen resistiendo. También es curioso el tema de la justicia porque, claro, tú a quien debes denunciar estos casos al no haberse reconocido hace poco a Palestina como Estado miembro, pero sí, está reconocido como Estado observador, creo que es. Por tanto, sí que está presente en algunos órganos a nivel internacional, pero no tiene derecho a voto, simplemente, y ellos consideran que ya es un paso, les permite que su voz se oiga en alguno de estos organismos, ¿no? Pero claro, la contradicción es que tú a quien debes denunciar esto es a las cortes israelíes. Por lo tanto, es ir a decirle al que te está haciendo esto, tengo este problema, me pasa esto. Claro, es algo... Sí, pues que es así. Pasamos. Muy bien. Y luego uno de los grandes problemas que tienen allí también es el recurso del agua. Ellos tienen en todos los tejados de las casas una cosa muy curiosa que veis, estos bidones que se ven aquí, pues todas las casas arriba tienen bidones que se llenan de agua y esa agua se la tienen que comprar a Israel, ¿vale? Cada X tiempo van y les llenan los bidones, ellos pagan a Israel y les compran el agua. ¿Suministran el agua porque haya poca? No, no es cierto. O sea, en Ramallah llueve más que en Londres, ¿vale? Y hay agua en Palestina. Palestina y todo el territorio por abajo, que eso, bueno, yo cuando estuvimos allí lo vimos, no sé si bajasteis por abajo, pero está vacío, lleno de manantiales de agua. O sea, agua hay. Lo que pasa es que ellos pues no les dejan hacer pozos a más de tanta profundidad, por supuesto sin su permiso, bueno, y tienen mucha tela también con el agua. Y claro, es algo muy básico para vivir, para lavarse, poner la lavadora. Claro, y cuando te vas a vivir con ellos, esas cosas las vives desde muy cerca. Que si te vas de peregrinación tal vez normal, no, esas cosas no las ves, no las vives porque vas a un hotel o vas a cualquier sitio así y esas cosas no se viven en primera persona. Sí, ellos además incluso mucha cantidad del agua que compran
el gobierno israelí la ha sacado del territorio palestino. O sea, coge el agua y luego te vendo el agua que te acabo de coger. ¿Vale? Para que veáis un poco. Es un poco así. La verdad que eso sí que ellos te cuentan historias, pues, uy, qué suerte habéis tenido, han venido a llenar el agua, pero ya no nos quedaba, mañana no nos íbamos a duchar. A mí no, o sea, en mi familia no, pero en otra familia sí que les dijeron, mira, pues, hoy os podéis duchar, hoy no os podéis duchar. Esto en agosto a 40 grados en Palestina, o sea, que de normal te ducharías todos los días, pero sí que es verdad que como ves el sufrimiento, tienes la decisión de decir, no puedo estar duchándome cuando me apetece. Y entonces, bueno, Natalia y yo, que en la casa donde estábamos, que Natalia es mi compañera de aquí de Castellón, que vino conmigo también, decidimos ducharnos día sí, día no, aunque no nos hubiesen dicho nada, pero veías que te decían, pues mira, en verano ponemos la lavadora tal, pero es que en invierno la ponemos una vez cada no sé cuánto, porque claro, es que gasta mucha agua y no tenemos agua y nos cuesta mucho dinero. Y la verdad que eso sí que es bastante impactante. No, así sí que es, como comentaba también Ana María, lo poco que tienen te lo dan desde el primer día. La verdad que la acogida es una de las cosas que más te marcan, ¿no? Cómo llegas a una casa que no te conocen de nada y desde el primer día a lo mejor están ofreciéndote cosas que sabes que se están quitando ellos para que tú, que estás allí, te sientas muy a gusto, ¿no? La verdad, es una capacidad de acogida increíble. Pero sí que, a pesar de toda esta situación que os hemos contado, y es un poco también con lo que te quedas, ellos transmiten muchísima ilusión y muchísima esperanza. Tratan de que esa situación en la que viven les afecte lo menos posible, de hacer una vida normal dentro de toda esta situación que os hemos contado. Ellos, por ejemplo, cogen a los niños y se van el domingo a pasar el día a la piscina. Tratan de que su vida y sobre todo la de sus hijos sea una vida como la que podría tener, salvando todas estas limitaciones, una familia en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y sí que viven, al menos los cristianos con los que estuvimos nosotros, viven el tema con bastante serenidad. Ellos creen que es posible una solución sin la violencia. Para ellos, el grupo terrorista, el Hamas, saben el daño que les ha hecho, pero claro, identificar a toda una población con un grupo terrorista, pues es algo que no es justo. Ahí hablando también un poco salía que esto sería como si el gobierno español, en el momento en que ETA estaba con mayor actividad, hubiera decidido que para acabar con los terroristas bombardea el País Vasco, porque allí algún terrorista habrá. Esto es lo que han hecho este verano en Gaza, por ejemplo. Aquí dentro hay terroristas, vamos a ver si matamos a alguno, aunque tengamos que matar a 3.000 civiles para... Es decir, no, hay cosas que no tienen justificación. Y cuando estás allí ves que no es un conflicto de iguales, sino que hay un Estado que se presupone democrático con toda la potencia que tiene ese Estado actuando contra un pueblo que sí hay un grupo terrorista, pero que las herramientas que tiene ese pueblo son las que son. Sí. Bueno, pues una de las actividades que nosotros hicimos en el campo de trabajo fue esta, ¿no? Acercarnos a Cremisán. Cremisán es la última zona verde que le queda a la zona de Belén, ¿vale? Y el muro quiere pasar por ese valle de Cremisán lleno de olivos, y bueno, lo que conlleva que pase el muro por allí es que ese valle desaparecería, porque por supuesto el muro también tiene un perímetro de seguridad a cada lado que lo destruye todo cuando pasa, y se cargarían todos esos olivos que dan de comer y dan trabajo a muchas familias palestinas, porque allí las familias palestinas viven mucho del olivo, de la madera del olivo, haciendo artesanía y supongo que del aceite y todo eso, ¿vale? Y esto es una de las experiencias más bonitas del campo de trabajo, unirnos a esa misa, que desde el momento en que se enteraron que el muro iba a pasar por allí todos los viernes, decidieron juntarse por la tarde para celebrar misa, da igual que llueva, nieve, que hayan 2 personas o 30. Y todos los viernes se celebra una misa que es su resistencia pacífica al problema que ellos quieren frenar, ¿vale? Que es que pase por ahí el muro. El objetivo del campo de trabajo, sobre todo, era convivir con ellos, ¿no? Lo que os contábamos al principio. El hecho de estar en las familias te permite ver aquello a lo que se enfrentan ellos cada día, conocer la realidad.
es sobre todo compartir con ellos. Sí que es cierto que hicimos pues, acciones de voluntariado, por ejemplo, a nivel medioambiental estuvimos limpiando también una zona cercana a Kreminsan, estuvimos también ayudando a gente mayor, gente que estaba sola viviendo, pues, a limpiarles la casa. Se hizo también sensibilización por el tema del reciclaje en Belén, porque allí es algo a lo que no están acostumbrados, actividades con niños. Sí que se hicieron también acciones más concretas, pero el objetivo principal era conocer eso. Y aunque sí que evidentemente los 15 días que estuvimos allí es lo que te permite conocer esa realidad, sobre todo el objetivo es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que al volver aquí podamos contar esa realidad y que más gente la conozca. Ellos piensan que es una de las formas que pueden dar solución a este conflicto, ¿no? Que voces fuera de allí también se escuchen contando realmente lo que pasa y que cada vez sea más gente la que conozca cuál es la realidad, ¿no? Eso es una de las cosas que cuesta cuando se acerca el final del campo de trabajo y tú sabes que en 2 días te vas a España, que sí, que has vivido con ellos, que has estado ahí, pero que te vas, eso es uno de los sentimientos más duros, ¿no? El momento de irte dices, yo me voy a mi comodidad de todos los días, aún con mis ajetreos, con mis cosas, pero esto me lo dejo aquí. Entonces, el hecho de saber, y ellos mismos te decían, ¿no? Esto tenéis que ayudarnos a contarlo, que sepan lo que nos pasa, eso también te ayuda un poco a todo eso que vives allí, luego situarlo, y dices, esto que he vivido aquí con ellos era importante y era necesario, pero lo realmente importante es lo que viene ahora, ¿no? Que yo esto que he vivido lo pueda transmitir y que mucha gente conozca y muestre su solidaridad también con esta situación. Estuvimos plantando olivos también, bueno, hay fotos. Sí. Esa es una misa bastante conocida, cada vez hay más gente, grupos que van y se pasan por allí. Una de las cosas que más nos repitieron es, por favor, la gente que venga de peregrinación, que venga a ver las piedras vivas que quedan en Palestina, no las piedras muertas. No sirve de nada que vayamos a ver todos los monumentos y los edificios y las iglesias por donde Jesús pasó. Si Jesús quiere que vengáis a esta tierra es para ver a las piedras vivas, a las personas que siguen aquí viviendo y que viven bajo esta opresión y que tenemos algo que decir, tenemos algo que contar al mundo y nadie nos está escuchando. Entonces ellos les parece genial, perfecto que se vaya de peregrinación, porque también quiere que digamos muchísimas veces que Palestina no es un lugar inseguro, que se puede ir de peregrinación, que se puede ir a visitar los lugares santos, la Tierra Santa, pero siempre teniendo contacto con la gente cristiana que sigue viviendo allí. Y entonces creo que Kreminsan ha conseguido algo en ese sentido, porque ha unido ahí, es una misa a la que mucha gente se solidariza y van y es muy bonito, por ejemplo, estar en la misa y uno rezando en italiano, otros en alemán, nosotros en español y cada uno, otros en árabe, rezando el Padre Nuestro. La verdad que es algo muy bonito, una experiencia muy bonita. Sí, yo sí que en muchas ocasiones se han sentido, y te lo cuentan también con cierta pena, ¿no? Que se han sentido abandonados. Ellos dicen, ¿cómo puede ser que seamos los descendientes de ese Jesús que empezó todo esto y que muchas veces nadie se acuerda que hay cristianos en Palestina? Es cierto que son, creo que entre el 1 y el 2% de la población, lo que queda ahora, pero claro, que también los cristianos de todo el mundo, pues hagamos un poco, decían, es que tú no te imaginas un musulmán que no piense y no se preocupe por lo que pasa en la Meca, y nosotros pues vivimos muchas veces incluso sin saber lo que pasa allí, ¿no? En ese sentido yo creo que Cáritas también ha empezado un trabajo muy interesante, que es el ofrecer un poco peregrinaciones alternativas. Ahora pasa en muchas ocasiones que las peregrinaciones las llevan operadoras israelíes, visitan los lugares que a ellos les interesa que visiten, la gente va más o menos con cierta comodidad, no entrará en contacto con comunidades cristianas de Palestina, y eso Cáritas ha empezado un trabajo yo creo muy interesante para concienciar en las parroquias de que es posible hacer una peregrinación diferente, ¿no? Como puede ser que vayas o que estés una semana en esta tierra y que no vayas a celebrar una Eucaristía con cristianos de allí. Por ejemplo, nosotros estuvimos mucho en Belén, porque sí que es verdad que este verano la situación era un poco más delicada que el año anterior, entonces muchos de los movimientos por la zona no fue conveniente realizarlos y estuvimos bastante en Belén. En Belén nosotros paseábamos con total tranquilidad por las calles de Belén y veías, por ejemplo, en la Natividad cómo llegaba un autobús de peregrinos españoles, el guía les decía que tenían 15 minutos para bajar a la ruta y volver a subir porque esa ciudad era muy peligrosa. Entonces, claro, la gente
ni se compra un souvenir en una tienda de un palestino, ni se hace un café en un bar de un palestino. Entonces, incluso el tema de las peregrinaciones, que podría ser una fuente de ingresos importante para ellos, tampoco eso es, porque la gente que llega va, ve el lugar santo y se la llevan de allí, con ese pretexto de seguridad que siempre utilizan. También como eso no llega a yo, por ejemplo, en mi caso, a lo mejor sería un poco diferente al de María, pero yo me voy en pleno bombardeo en Gaza, cuando todos los días aquí cualquier informativo en España abría con lo que estaba pasando allí. Y yo estaba a 50 kilómetros aproximadamente de Gaza, viviendo con toda esta situación compleja y de falta de libertad que os hemos contado antes, pero sin ningún miedo ni ningún riesgo a ese nivel del que estábamos hablando, por ejemplo, en Gaza. Pero claro, mis padres, por ejemplo, cada día que encendían la televisión se encontraban eso, y claro, lo que llega aquí está muy sesgado y llega como llega. Entonces, claro que no se puede ofrecer también y que la gente no pueda conocer lo maravilloso que es ese territorio también, pues algo que a ellos les hace mucho daño, ¿no? Y que ellos también intentan contar que aquí se puede venir, que aquí, dentro de todo esto que tenemos, podemos vivir y ofrecer a la gente que venga esa acogida, ¿no? Plantamos olivos allí también como símbolo de paz para que sigan creciendo. Siempre cantábamos en las misas con ellos lo que podíamos y tal. Esto, por ejemplo, es una de las noches que se organizó una vigilia pidiendo por las víctimas de Gaza y pidiendo también para que aquello parara. Y en esta celebración, por ejemplo, por lo que os decía del tema de la convivencia de diferentes religiones, participó gente de varias religiones en la vigilia, ¿no? Y como ellos, por ejemplo, nosotros cuando estuvimos este verano era época de Ramadán, y como eran los mismos cristianos los que cuando ibas por la calle te decían: tened cuidado, no bebáis, no comáis, de forma que se os vea mucho, porque ellos están en Ramadán y no pueden comer ni beber. O sea que hay muchísimo respeto entre unas religiones y otras. Y es una de las cosas que más llama la atención, creo yo, por tal vez también nuestra situación aquí, que el sentimiento que nos están vendiendo siempre de cristianos y musulmanes no se pueden ver, eso no es cierto. O sea, allí ellos se sienten hermanos. De hecho, bueno, no sé si en tu campo también, pero en mi campo de trabajo, con nosotros a colaborar y a hacer todas las actividades, venía una chica que era musulmana. Y tienen un respeto, se sienten como hermanos, ellos ven que se sienten en la misma situación y que tienen que cambiar eso, y para nada tienen ningún problema de religión en ese sentido. Se respetan mucho, yo también fui en temporada de Ramadán y eso lo tienen muy claro. Igual que para nosotros es importante una Eucaristía o una oración o cualquier cosa, para ellos el tiempo de Ramadán es sagrado. Por favor, tened un poco de respeto, no bebáis por las calles, porque ellos pues están todo el día en ayuno. La verdad que eso también es muy impactante y yo creo que muy educativo para todos los jóvenes que vamos allí. Y otra cosa que rompe también es que más es el tema árabe. La imagen que tenemos, claro, que vayas a una iglesia en la que se celebra una Eucaristía como aquí, en árabe, donde las inscripciones de la iglesia estén en árabe, donde tú coges el misal y la gente lee de atrás para... Claro, rompe muchos esquemas, ¿no? Tenemos la imagen del mundo árabe como algo... Y no, dentro de ese mundo árabe pues también hay cristianos y hay, vamos, gente que, como os decía, encantadora, que ofrece todo lo que tiene, y ellos se sienten árabes 100% y se sienten también cristianos 100%, y eso es algo que rompe también esquemas que no, árabes todos musulmanes. A veces los conceptos se mezclan un poco. Bueno, esta es la plaza de la Nativity. Aquí, por ejemplo, justo enfrente está la principal mezquita de Belén, ¿no? Esto es la Natividad, en la misma plaza, ahí se juntan los cristianos que van a la Natividad, los musulmanes que van a la mezquita. La vida esta es en la parroquia donde estábamos en Bechala, y esta era nuestro día a día allí. Por la mañana quedábamos aquí con los jóvenes y con los organizadores del campo, y ya pues nos decían dónde íbamos o qué íbamos a hacer, y nos daban de comer, de cenar, muy bien, la verdad también. Eso es un disfrute para quien le guste la comida árabe. Y bueno, para mí fue una acogida buenísima, ver una parroquia tan activa, muy en colaboración, por ejemplo, también con los scouts, que allí están muy activos, mucho trabajo social, no sé, muy familiar, la verdad. Eso es yo creo que muy bonito. la vida en la parroquia es algo que nos marcó también, ¿no?
Claro, es cierto que a ellos esto ser cristianos les genera mucha identidad, ¿no? El sentirse parte de un grupo es algo que les... Pues claro, ellos primero que nada son cristianos y luego todo lo demás, ¿no? Y ver la vida que había en las parroquias, como ellos subían arriba a casa del cura, cocinaban allí, bajaban, todo giraba en torno a la parroquia, ¿no? Estando allí, una de las compañeras había aprobado la selectividad, pues eso se celebraba en la parroquia, ¿no? Y era motivo de esa alegría que algún miembro de esa comunidad tenía, se celebraba allí. El sacerdote esperaba en la puerta cuando terminaba cada Eucaristía para saludar uno por uno a todos los que habían ido, ¿no? Era, la verdad que daba gusto, ¿no? Se juntaban allí para hacer la barbacoa por la noche, todas las familias llevaban ahí sus cosas, hacían la barbacoa, fumaban la narguilé, o sea, una maravilla, de verdad que eso es un ambiente buenísimo y eso es muy bueno en el campo de trabajo. La parroquia es un acierto también. Estos son los hijos de la familia en la que estuvimos, que como os decía fue la misma que estuvo María el año anterior. El año que yo estuve, como veis son cuatro hijos, ¿vale? Cuando llegamos Natalia y yo a la casa, solo estaba el pequeño y nos contaban que tenían 3 hijos mayores, pero no estaban en la casa. O sea, habían mandado a sus hijos a dormir con los abuelos a otro pueblo para dejarnos las camas de sus hijos para nosotros, para que viviéramos aquí con ellos. Entonces también es algo muy, muy importante porque era una casa pequeña, o sea, tenían la habitación de matrimonio donde estaba la pareja y el niño pequeño, y la otra habitación, que era con 3 camitas para los niños, era para Natalia y para mí, y, o sea, ellos los habían llevado con los abuelos y nos estaban ofreciendo pues eso, lo poco que tenían, porque nos tenían que hacer. La verdad que la familia encantadora también. Esto es Jerusalén, el día que fuimos a visitarlo. Por ejemplo, para que veáis también, de los 20 y pico jóvenes palestinos que participan en el campo de trabajo, ese día solo 2 tenían permiso para venir a Jerusalén. ¿Vale? El resto se tuvo que quedar en Beit Jala porque no obtuvieron el permiso. Muchos no habían conocido nunca Jerusalén y está, vamos, no sé si... porque pasan los controles y demás, está pero vamos... A 8 kilómetros. 8 kilómetros. 8,2. Desde donde estábamos, 8,2. Bueno, esto es porque un poco, hablando después y reflexionando sobre lo que habíamos vivido, claro, era un poco para nosotros salir, evidentemente sales de tu realidad para descubrir una realidad diferente, pero al mismo tiempo un poco lo que os comentábamos antes con el tema de las peregrinaciones, era también volver al origen, ¿no? Descubrir ese lugar en el que surge todo, el lugar en el que vive Jesús, que da sentido a todo lo que vivimos. Entonces era esa doble, ¿no? Como salir de nosotros mismos para descubrir algo que hasta ese momento no conocíamos, pero también como cristianos pues ir al origen de todo, ¿no? Ir al centro. Esto son algunas de las actividades que os comentábamos que hicimos con niños de allí del barrio. Es en la escuela, allí tienen muchas escuelas diocesanas y la verdad que la educación es algo que priorizan también muchísimo. La mayoría estudian una carrera, en el momento en que les conceden un permiso para venirse a Europa vienen e intentan hacer aquí algún máster. O sea que la verdad que a nivel de estudios es algo también que sorprende porque piensas que no. Y que son escuelas cristianas llenas de niños musulmanes. También, incluso en la universidad. La Universidad Cristiana en Belén, la mayoría de estudiantes son... porque hay muchísimos más musulmanes que cristianos y, o sea, cosas que aquí nos chocan mucho y allí es tan normal. Sí, son. Y bien, esto es en Jerusalén, es el Santo Sepulcro. La verdad que no sé, Adrián, cómo lo tuvo cuando fue allí. O sea, estuvimos en Jerusalén un día haciendo un Vía Crucis desde el Monte de los Olivos hasta el Santo Sepulcro. Yo yo creo que nos acompañaba en todo momento el Espíritu Santo. Porque, bueno, el Santo Sepulcro es un sitio súper visitado donde se hacen colas de horas y horas y horas para poder entrar en el Santo Sepulcro y no hicimos ni un minuto de cola. Para mí es algo muy significativo que llegues a un grupo, que puedas ponerte allí y que en un momento estés dentro y que puedas realmente, pues eso, no sé, tener ese momento especial, igual ahí que en la Nativity, de estar días nuestro grupo solo rezando frente al lugar donde nació Jesús,
cuando vas de peregrinación así con el autobús y tal, es tan agobiante y todo el mundo lo recuerda con ese agobio, la verdad que es algo especial también. El hecho de ir también con palestinos te permitía también que te llevaran a lugares que tú a lo mejor en una peregrinación no visitas, ¿no? Entonces te decían, venid por aquí detrás, que se entra a la parte ortodoxa, y vas por sitios que la gente que va de peregrinación tampoco conoce. Porque claro, la natividad está partida en parte ortodoxa, parte copta y cristiana, entonces pues también ellos por aquí, pues aquí fue la matanza de los inocentes, y ellos, a ver, se lo han contado sus antepasados que han vivido allí toda la vida, entonces es como, es esto, ¿no? Es el lugar donde les encanta también poderlo contar. Sí. Hay muchas de las cosas que dices, bueno, ¿hasta qué punto? ¿No? Pero para ellos es muy importante, ¿no? Y quieren contarlo y que tú conozcas y que lo veas. Y... Eso está muy bueno. Nosotros el día de Jerusalén, por ejemplo, sí que fue la visita también muy rápida, porque esa noche se celebraba lo que ellos llaman el Día de Jerusalén, y es como el pueblo palestino se acerca al muro a Jerusalén, ¿no? Como una forma de reivindicar de que ellos también quieren que Jerusalén sea suya. Entonces, suele haber algún problemilla por la noche y demás, entonces nos recomendaron que volviéramos pronto hacia Belén para evitar, claro, nosotros también pues desde Cáritas se nos tenía muy controlados y se evitaron en cualquier momento que hubiera algún problema, pues tener la situación controlada. Sí, todavía son imágenes de aquí. Esto es Belén. Este es el dibujo que nosotros pintamos en el muro al terminar el campo de trabajo. Creo que ahora está también el de... Y este es el que ellos pintan también. Sí. Y ya está, ¿no? Creo que ya queda algo más. Y nada, ahora si tenéis cualquier pregunta. Ah, sí. La pulsera es que, bueno, el año que estuvo María, creo que el símbolo era unas cintas del Pilar, me parece. Sí, porque venía con nosotros un chico que era de Zaragoza. Y nuestro año, bueno, estos son cordones de San Pascual, supongo que lo conoceréis, de Villarreal. Entonces pedimos a las hermanas que los hicieran con los colores de la bandera palestina. Entonces tenían los chavales ahí también, nosotros. Entonces era como el símbolo del campo de trabajo que llevamos todavía. Y bueno, ahora sí, ¿no? Sí, si tenéis cualquier pregunta o duda o lo que queráis preguntar. Añadir una cosa, porque se puede entrar por internet, hay un grupo de Kairos, imagino que lo conocéis, yo creo que es importante, o vosotros lo digo yo. No, digo. Hay un documento del año 2009, Kairos, una organización de teólogos, filósofos, escritores, pastores y curas católicos de las distintas iglesias cristianas del año 2009, se pueden conseguir por internet, yo lo he conseguido ya. Entonces, donde explica muy brevemente la situación de Palestina y sobre todo la segunda parte, que es la más importante, lo que los cristianos piden al mundo. Sí. Ellos lo han dicho varias veces, lo han insistido, lo que los cristianos piden al mundo. De hecho, no lo ha dicho, yo y José hemos estado hace 15 días, 8 días con Cáritas Española ahí en Palestina, y lo que insiste, ellos lo han dicho muy bien, lo han explicado bien, lo que insiste tanto los obispos como el expatriarca, como el segundo del patriarca, porque el patriarca no estaba, es eso, y por favor, anunciar lo que han dicho ellos mucho. Decir que vengáis a ver las piedras vivas y que expliquéis en Europa que estamos muy mal, y que como nos cuidemos, a cualquier día, como los obispos os van a estar a pelear. Cualquier día vendrán católicos y no vais a poder ver la natividad. Por lo tanto, digo que es un documento muy bonito, no es muy largo, tanto ponerlo en internet porque se puede encontrar Kairos, Jerusalén, Kairos Palestina, mejor que Kairos Palestina, lo podéis encontrar. Sí, está en español. Sí, está en español. De esto, además, si no me equivoco, la idea viene infundada por el Kairos Sudáfrica, que ya hubo en aquel momento con la situación que ellos tenían allí, un poco inspirados por eso. La verdad que es muy bonito de leer, es muy sencillo y es eso, ¿no? También para mí es como un golpe como cristiana decir, venga, espabila, o sea, tú crees en esto y aquí tú no te puedes quedar parada ante esto. Entonces, pues, no sé, por eso, ¿no? Estas charlas y el contar a cualquier persona con la que te encuentres y tienes la oportunidad de decirle que has estado en Palestina, explicar qué es lo que está pasando allí. Pues eso, si tenéis cualquier pregunta, sí. Más o menos. Entre
para que eso... A ver, si no, espero no poner la pata, pero creo que ellos pertenecen al patriarcado latino. Entonces, aparte de la zona de Palestina, está también creo que Chipre, Jordania. O sea, es un, digamos que la diócesis o el patriarcado, por decirlo así, es muy extenso. Sí, no es solo. El patriarcado es como si fuera un arzobispado, son varios Sí. países, ¿vale? Son varios, es una zona amplia. Entonces tiene un patriarca y tienen varios obispos auxiliares, se llaman así, patriarcado nosotros. Divididos en las comunidades que tienen. Pero también un obispo para Palestina, un obispo para Jordania, pero hay un solo patriarcado, ¿no? Sí. Que como si fuera un arzobispado. Y es Jordania, Chipre, Líbano, si no me equivoco, y Palestina. Sí, Si no me equivoco. ¿Vale? Es algo así. Bueno, y la parroquia estaba al lado del seminario y también tuvimos oportunidad de estar pues, con los seminaristas, los italianos que estaban por allí y bueno, pues está bien ver que siguen habiendo vocaciones y que sigue habiendo gente por ahí. Muchas. Si no me equivoco, yo estoy hablando con sacerdote joven, hablaba de unas 20 vocaciones para Palestina, imaginaos Castellón o Aguilar Tortosa. ¿Vale? Yo creo que ya lo has dicho muy bien y yo lo rectifico, es comunidades cristianas muy vivas. Muy activas. Muy vivas. Además se notaba lo mismo en la misa, Sí, se nota la cantidad de gente que iba, todo el mundo lo conmemoraba, Sí. todo, luego la salida que se sacaba café allí, se hablaba todo el Sí. mundo. Y las cosas tan bonitas que se hacen. Nosotros tuvimos, yo me quedé muy impactada, que es algo que aquí ya no se hace, bueno, nunca se ha hecho. A los 40 días, igual que María y José entregaron a Jesús en el templo, eso se sigue haciendo allí en las iglesias. La gente va y a los 40 días de que el niño ha nacido, en la misa del domingo, al final, en momento de acción de gracias, entregan a su hijo al Señor. Y es algo muy bonito, ¿no? Ver esas cosas y esas tradiciones que allí pues, se siguen haciendo, que es algo que les viene directamente desde Jesús. También, igual que a nosotros nos chocaban muchas cosas, también a ellos, cuando les contábamos de aquí, claro, ellos les hablabas de España y tú les decías, no, es que yo a lo mejor cuando voy a la parroquia no voy con ningún amigo porque mis amigos no van a la parroquia. ¿Eso en España puede ser? Claro. Entonces, igual que para nosotros nos rompían muchas cosas, a ellos también, claro, tienen también una imagen de como aquí todo el mundo cristiano, todo el mundo... Entonces, claro, que en las parroquias llenas de gente también, muchas vocaciones, ¿no? Allí no... Entonces, es algo que también ellos Un detalle, en Nablus, nosotros fuimos hasta Nablus con el padre Johnny, la comunidad católica son 250 personas, van a misa el 96%. El 96% van a misa. 250 personas en la comunidad católica, en Nablus, aparte del norte de arriba, van el 96%. Ahí las comunidades son... Y otra pregunta, ¿Cáritas qué papel juega a la hora de, primero, de ponernos antes de ir, durante y después? Sí, esto sí que recibimos formación antes de ir, estuvimos reunidos un fin de semana en Valencia. Claro, es complicado también porque participamos gente de diferentes puntos de España, entonces reunirnos a todos, pero bueno, nosotros incluso pedimos que de cara a otros campos que pudiera haber algún encuentro más, ¿no? Porque es cierto que nosotros nos habíamos visto una vez y llegas allí y claro, yo creo que si hay más conocimiento de la gente que va, eso puede ser mucho más rico después en cuanto a la convivencia y a lo que cada uno recibe, ¿no? Pero sí que es muy importante para situarte un poco, sobre todo... Éramos, bueno, yo también, o sea, del tema Palestina era bastante negada, o sea, bastante desconocida, no tenía ni idea, bueno, lo poco que se ve en la tele, ¿vale? Para ser sinceros, por lo poco que hemos estudiado. Y tener un fin de semana tan intenso en el que sales de allí que te tiemblan las piernas de todos los avisos que te dan, pero eso Cáritas ahí lo hace muy bien y sobre todo el contacto que buscó, bueno, creo, no sé si fue Bea, que es Abel, que es palestino. De la Comunidad Palestina de Valencia. Exacto, de la Comunidad Palestina de Valencia y que él que lo vive tan de cerca y que conoce también todo lo que está pasando allí, que te lo pueda contar y además también. Luego allí también, pues, no sé, verte acogida, íbamos con Bea, ¿no? Bea era nuestra coordinadora y verte acogida por ella o que siempre estaban pendientes de nosotros, tanto ella como los organizadores de Palestina, o sea, de Cáritas Jerusalén. Muy bien. Pero también el contacto que buscan bueno, aparte con las familias, que es la realidad diaria, luego pues, con el patriarca, por ejemplo, de Jerusalén estuvimos reunidos, Sí. con la alcaldesa de Belén, también a nivel civil,
ver un poco cómo se mueve todo. Estuvimos con Xavier, que fue una suerte, es una persona que está dentro de la autoridad palestina, entonces claro, se ha reunido con líderes mundiales, o sea, conoce muy bien todas las negociaciones que se han llevado a cabo, o sea, la verdad que en ese sentido muy bien organizado. Y luego también a la vuelta también hay una convivencia en la que nos unimos los dos campos de trabajo, pues claro, lo que hablamos, lo ves como la misma experiencia, es diferente según con quién la vives, en el momento en que la vives, y también como a partir de ahora, a partir de esa unión de los dos campos que se han celebrado hasta ahora, han salido propuestas muy interesantes, ¿no? Pues también colaborar en el tema de las peregrinaciones, salió la posibilidad de preparar, porque habíamos varios que estábamos en el tema educativo, pues preparar también algunas guías, algunas unidades didácticas para que en los coles se pueda trabajar pues desde, a lo mejor desde religión o desde alguna asignatura este tema. Salió también la posibilidad de hacer una exposición de fotografía, porque también había gente que... itinerante y tal. Entonces, como han salido muchas iniciativas a partir de ahí, para que eso tenga continuidad. Es el trabajo que desde el grupo Iniciativa por la Paz, desde lo que es Cáritas Española, en unión con el resto de las diocesanas que nos unimos a este proyecto, se está trabajando, ¿no? Se está trabajando para acercar todo este tipo de personas de conocimiento y de hacerlo, plasmarlo, hacerlo real aquí. Entonces, se hace a través del trabajo que hacen ellos. Todo esto lleva una elaboración previa, una búsqueda de gente joven que quiera participar en estos campos de trabajo. Tienen que reunir siempre unas determinadas condiciones, no puede ir cualquiera, hay que prepararlos, hay que, digamos, seleccionarlos un poquito y luego se les hace una convivencia previa, una enseñanza antes de ir allí. Evidentemente no los lanzan allí de ahí está, no. Hay un seguimiento total y absoluto con ellos, sobre todo este último año, el 2014, que fue, vamos, el año más problemático, que incluso se llegó a pensar de no enviar al campo de trabajo a la gente por riesgo a que pudiera haber algún conflicto, pero en ningún momento, además metiendo a la embajada por medio, consulados, o sea, estaba todo muy estructurado, muy estudiado, de manera que no hubiera ningún riesgo en absoluto para los componentes que participaban en el campo de trabajo, con lo cual desde Cáritas se prepara organiza todo este plan para llevar a cabo este proyecto. Y como veis, creo que el resultado es impresionante, ¿no? Aparte de que ellos dos lo dicen de tal forma que enamora y interesa a todo el público, pero yo creo que creemos que es un proyecto muy interesante, tal y como ha dicho el delegado diocesano, no abandonar precisamente a los cristianos, a los pocos cristianos y a nuestra entidad cristiana desde la raíz, ¿no? Desde Tierra Santa. ¿Cáritas apoya económicamente el proyecto? Cáritas lo que hace, sí, se paga una parte, ellos pagan una parte y la otra parte pues colabora Cáritas también con el pago de una serie de gastos que se generan, etc. Hay un tanto por ciento. Por ejemplo, los que estuvimos en el primer campo de trabajo tuvimos la oportunidad de ser recibidos por el embajador palestino en Madrid. Entonces esto también fue una experiencia muy buena para nosotros, nos juntamos todo un fin de semana en Madrid y estuvimos reunidos poniendo en común, porque claro, una vez volvimos cada uno a su ciudad, empezamos con las charlas, con el trabajo cada uno en sus parroquias o en sus círculos contando la experiencia, pero sí que necesitamos un punto de vamos a poner esto en común, vamos a intentar llevar todos una misma línea de lo que queremos decir. Y luego aparte pues porque nos juntamos porque eso, el embajador se había enterado de que unos jóvenes españoles habían estado en Palestina y tal, y se interesó mucho y nos recibió allí en su casa y la verdad que muy amable, nos pidió los emails, muy interesado, nos manda prácticamente al día noticias y de periódicos y de cosas que están sucediendo en Palestina. Yo todos los días en el correo recibo un email de la embajada contándome la actualidad. Entonces eso también es algo muy bueno porque es una vía directa con la realidad. Y ese proceso de la vuelta yo creo que es muy importante, ¿no? Y que es importante que se haga bien por lo que os digo, ¿no? Porque descoloca. Tú vuelves, yo en mi caso por ejemplo pasé el 29 de agosto de Palestina al Arenal Sound en Burriana. Entonces, claro, entre que vienes descolocado, pues, si todo eso no lo amueblas bien, la verdad que la experiencia es fuerte. Entonces que ese proceso después se haga bien creo que es importante. Y en nuestro caso, bueno, nosotros que lo hemos vivido, creo que es una suerte
que nuestra diócesis apoye esta iniciativa, ¿no? Hablando ahí con demás gente, había diócesis que no habían querido entrar en esto, ¿no? Animamos, por supuesto, a nuestra hermana diócesis de Tortosa a este proyecto que se una, porque creemos que es un proyecto muy importante, muy interesante, y creo que, vamos, es justicia participar y hacer conocer todo esto. Que quería hacer resaltar que este año también va a haber otro campo de trabajo de gente joven. Lo digo para transmisión de todas aquellas personas que quizá pues, puedan estar interesadas en la participación. ¿Qué edades son los jóvenes? Normalmente son de 18 hasta 28, 30, sí. Bueno, estirar. Hay que tener en cuenta que la colaboración es con, la convivencia es con gente joven de allí. Claro. Entonces Sí, tampoco sí que eso va a sí que ir es verdad. Eso sí una que es persona verdad de que- 30 con una persona de 18. Claro, esos Una momentos disparidad. sí que ahí es un poco complicado porque ellos suelen ser jóvenes, Claro. entre Bastante 16, jóvenes. 20 a lo mejor los que más. Sí. Entonces, claro, para muchos momentos, claro, La diferencia es importante. Pero también es ahora sí verdad. son muy maduros para la que No, sí, son muy maduros para la que tienen, pero sí que es verdad, pues yo que sé, que yo también lo pienso, ir muy joven, oye, es una experiencia que marca seguro, pero si vas también un poco con tus cosas un poco más claras, o sea, con ya de 20 para adelante, o sea, yo creo que te puede llegar incluso también a calar más y aprovecharlo mucho más. Pero eso sí, allí los jóvenes son jóvenes y de 16 a 20, pero bueno, que no hay problema, o sea, ahí muy bien. Pero eso también era una de las cosas que salió también después del encuentro de los dos campos, el acercarnos a diócesis que no habían participado a explicar un poco eso, ¿no? Y había gente que contaba que no, su diócesis no quería entrar tal. También es verdad que hay mucho desconocimiento sobre el tema y que muchos piensan que es un tema político, que evidentemente detrás hay mucho tema político, pero que es algo político y en el que es mejor que la Iglesia y no se meta. Ellos incluso allí nos hablaban que en determinadas ocasiones la Iglesia no se ha posicionado mucho porque, claro, que cuando ves allí dices, no, esto no es un Estado contra otro, sino que aquí hay mucha... Y la Iglesia, evidentemente, yo creo que se ha de posicionar al lado del que está sufriendo y al lado del que está siendo oprimido. Entonces, cambiar también esa... Hablando, por ejemplo, con Abel, que es el chico de la Comunidad Palestina en Valencia, nos comentaba que aquí ellos también habían tenido muchos problemas, muchas veces por la politización que se había hecho del tema. Y como a lo mejor organizaban la manifestación, iba algún político que se enganchaba así de la pancarta, se ponía la Palestina, después desaparecía. Entonces, claro, romper también eso que no es ni una cosa ni de izquierdas ni de derechas, sino que es algo de estar al lado de los que... Entonces, yo creo que ahí también hay mucho desconocimiento sobre el tema y por eso también es bueno. Yo, por ejemplo, al volver veías en Facebook comentarios de gente que sabía poco y hacían ahí unos posicionamientos que yo, habiendo vivido ahí 15 días, no me atrevería a hacer, yo pienso que es muy importante que se conozca de verdad lo que pasa allí. ¿Hay alguna página web o algo para la gente interesada? ¿Que haya información? Pero más concreto para el campo de trabajo o para lo que está haciendo el grupo de Cáritas Castellón en este tema? No, para el campo de trabajo se está trabajando, mejor dicho, se está trabajando para crear alguna página. En el momento no es oficial ni está extendida en conocimiento, pero bueno, a través de ellos o a través del equipo de cooperación de aquí de la diócesis de Castellón podemos informar de absolutamente todo más o menos como... Sí, yo creo que dentro de la página de Cáritas sí que se explica más o menos el proyecto. Hay algo, pero es unas pinceladas. También, si buscáis, que podéis encontrar del Año de María un chico que Una chica que hizo un blog, testimonio en el blog, iba contando lo que era la personales. experiencia. Ah, sí, el chico, sí. Eusebio hacía todos los días la reflexión en su blog y luego Teresa al acabar también hizo una reflexión en el suyo y bueno, hay cosas. Se cuenta el día a día de lo que están haciendo. Y luego que si creéis que hay alguien interesado en saber de este tema, pues Adrián y yo para eso estamos aquí en la diócesis, pues para extender el tema a todo aquel que podamos llegar. Y además, si alguien quiere que ellos participen a una charla, tal y como veis, por supuesto. Se llama por gente que trabajéis con No, algún grupo de hay- jóvenes, por parte de en alguna parroquia, en algún movimiento y penséis que puede ser interesante, por supuesto que... están a vuestra disposición, por los límites de la profesión, por supuesto. Pregunta. Aparte del campo de trabajo, habéis nombrado lo de las peregrinaciones alternativas. ¿Sabéis si desde Cáritas o desde algún punto se está organizando algo que no sea el campo de trabajo para jóvenes que vaya con este rollo? A día de hoy, el Grupo Iniciativa por la Paz está en ello, está trabajando en algún tipo de peregrinación donde se vaya a ver a las piedras vivas más que a las piedras que también le interesan, por supuesto.
pero todavía no hay confeccionada nada en concreto. Se está trabajando para ver la forma de poder hacerlo. Sí. Pero mantendremos informados si queréis. Sí, por supuesto. Sí, nosotros nos apuntamos también, claro. No, yo voy a hacer un planteamiento que supongo que no existe respuesta, pero entiendo que uno de los objetivos, si no el más importante de todo esto, habéis dicho que es transmitir al mundo y al resto de cristianos lo que se está viviendo allí. Y entonces yo me pregunto, porque aquí estamos 15 personas. Bueno, Estáis hablando del apoyo de la diócesis, entiendo que es del apoyo del delegado de Cáritas de la diócesis. Pero a nivel un poquito más allá, ¿qué posición tiene la Iglesia local respecto a este tema que estáis planteando? Tiene. De hecho, el obispo, aparte que tengo que hablar con él, el otro día en un consejo de presbiterio, iban curas representativos, me pidió que presentara esto. Tanto yo, a 18 curas que representaban a los presbiterios de la diócesis, yo presenté la charla. Entonces sí que hay un interés. Para que entonces que empieza ahora. Hay que trabajar. Es decir, que yo cuando Casimiro ya le he hecho una idea, además, Casimiro ya le he pegado de tecla con las peregrinaciones, otro día que lo dije, hemos de hablar de las peregrinaciones diocesanas, y entonces sí que se ha hecho una indirecta. De hecho, por ejemplo, no, claro, es que es un comienzo, pensar que es el inicio. Nosotros llevamos 2 campos de trabajo. Somos conejillos de indias a ver cómo No, esto es un comienzo, lleva muy poquito se han tiempo. hecho 2 campos de trabajo, el primero y el segundo, entonces estamos ahí. Yo creo que esto va a tener repercusión y va a tener cola. Y yo creo que el primer campo de trabajo sí que abrió mucho las puertas a eso, ¿no? Hasta ese momento no había experiencia, pero en el momento en que gente de las diócesis de aquí ha ido allí, lo ha vivido, ahí ya es mucho más fácil que tú con esa experiencia puedas ir a alguien y decirle, mira, esto es lo que hay aquí, los frutos que ha dado esto. Precisamente gracias a sus testimonios es una de las cosas que se está empezando a abrir y a conocer, incluso dentro de, por supuesto, de la misma institución, que es muy desconocido este tema. Entonces es una de las facetas que más importancia tienen, venir aquí y contar el testimonio y hacerlo en Chile. Como un detalle, Valencia con su obispo va a la semana de Pascua, la octava, a Tierra Santa. Yo estoy hablando con el delegado de Cáritas de Valencia sobre este tema, porque en Valencia también van y trabajan allí, y dijo ya que este año el obispo también ha tomado la decisión, en una mañana de la peregrinación van a tener un encuentro con una comunidad cristiana en Castilla. Tanto, También a nivel diocesano ya ha habido algún pueblo, alguna parroquia que ha pedido por favor que vayamos a sus parroquias a dar esta charla. Pero el problema del horario estamos en ello. También es verdad que el tema de las peregrinaciones hay que hacerlo bien, ¿no? Porque a contar también que hay empresas que se dedican a esto. Entonces, claro, que tú digas hay que ir allí con esta organización, con tal, es complicado. Pero sí, por lo que yo poco que sé, bueno, no estoy metido en el tema de las peregrinaciones, pero sí, por lo que sé, sí que se están dando pasos. En al menos, si no decirte tienes que ir con esta compañía, este hotel y a tal, sí que abrir un poco y ofrecer más o menos la posibilidad de... El problema de los guías. Claro, el problema de los guías es que también nosotros teníamos la semana hace 15 días un guía palestino católico reconocido en todo Israel, hay unos 3.000 guías judíos y 50 guías palestinos. Entonces, claro, si toca un guía judío, lógicamente el guía te va a decir muchísimo a lo que ha dicho él, es decir, Belén, 20 minutos de actividad, vamos. Eso es lo que mandan son los guías. Hay también detrás, allí mucho trabajo. Sí. No solo aquí que se pueda concienciar a la gente de que se puede hacer de otra forma, sino que allí se den las condiciones para poderlo hacer de otra forma también. Pero bueno, se está trabajando en ello, es un No, ya comienzo, seguro. esto es duro, pero en eso estamos. ¿También se han hecho charlas en algún colegio y en alguna universidad? Sí, nosotros sí, estamos llegando sobre todo a gente de todas las edades, pero enfocado todavía a la gente joven, ¿no? Que realmente son los que pueden impulsar este tipo de iniciativas y le pueden dar vida y pueden ampliarla. Y es verdad que también, desgraciadamente, por todo este verano, eso ha permitido también que haya más interés o que más gente conozca o se quiera preocupar por eso, ¿no? Que es una lástima que sea después de algo así, pero en ese sentido sí que, no sé, que hemos vuelto con muchas, no sé, esta es la quinta, Sí, la cuarta, quinta, un montón de... En marzo estuvimos también en Villarreal, la parroquia de la que yo venía, con prácticamente 50 jóvenes también
Quiero decir que ellos eso lo agradecían mucho también, ¿no? Que aquí en Europa, a pesar de lo que los gobiernos de los países en muchos momentos han hecho, que haya gente a nivel particular que se preocupe por lo que pasa allí, que esté dispuesta a irse allí, ellos la verdad que es algo que en mi caso, por ejemplo, pensaban que no íbamos a ir. De hecho, iniciativas similares que conocíamos por la zona se suspendieron porque... Que fue un momento duro, un momento 15 de junio. de incertidumbre. Era una zona de conflicto que era la Franja de Gaza, pero es que son 50 kilómetros lo que separa una cosa de la otra. Entonces, claro, los padres y tal, familiares, pues todos con muchas dudas, ¿no? Y sin embargo se envió y yo creo que se ha acertado, desde luego, por parte de ellos y por parte de... Es verdad que ninguno de los que íbamos dudamos en ningún momento de ir, ¿no? Había algo que tenías la tranquilidad y decías, no, tengo que ir porque también bueno, en casa pues sí que la situación era un poco más, ¿no? Porque te pedían que... Nosotros de los del equipo de cooperación, salvo Miguel Ángel que tenía contacto directo con Cáritas Española, tardamos 3 días en saber que realmente habían salido. Dijimos, nos envió la foto del vuelo y dijimos, pero han llegado a salir. También, justo el día antes de salir se cierra el aeropuerto de Jerusalén, de Tel Aviv, se cierra y nos salíamos un día después. Entonces no sabíamos tampoco, claro, cuando escribías a casa pues no sabían si estamos bien, pero estamos bien de verdad o dices que estáis bien para tranquilizar. Claro, aquí la verdad que estaba en todo pero momento, no, había un seguimiento total y absoluto de todos los organismos que estaban pendientes. Y entonces sabíamos también ningún riesgo en la absoluto. embajada sabía en todo momento en qué lugares estábamos. O sea, que la verdad que la organización en ese sentido muy bien. Yo cuando fui no fue tan, o sea, fue mucho más tranquilo porque la cosa hacía tanto tiempo que no se veía nada que vas con un poquito más de tranquilidad o de seguridad, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, siempre es duro, o sea, duro, digo, los familiares y los amigos siempre dicen, pero ¿tú estás segura? ¿Estás segura de las...? Yo, sí, pues bueno, si estás segura algo. Y mi compañera tenía muchas dudas y fue leyendo el Evangelio como el Evangelio del día, tal cual, de tengo duda, no sé qué hacer, voy a leer el Evangelio. Y el Evangelio del día te está diciendo, yo creo que sí, que tienes que ir, o sea, y para las personas creyentes, no sé, la verdad que vivirlo así de esa forma también pues, es importante, ¿no? Y que ves que hay algo que te impulsa, que aunque el miedo se queda ahí, tú tienes que ir más allá. Y eso es todo. Pues nada, Venga. muchísimas gracias.